sigue vivo. Tenemos un Dios vivo, verdadero, real y transformador. Y cuando pensamos en alguien, cuando pensamos en una persona, cuando pensamos en algún individuo, perdonen el lenguaje, siempre de alguna manera caracterizamos a alguien, ¿no? A una persona, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que si lo tengo que describir, yo diría humilde, porque es súper humilde, un servidor, siempre un corazón de servidor, tiene una inteligencia tremenda, pero es el hombre más humilde, uno de los hombres más humildes que conozco. Y cuando pienso en Nesti, pienso en un visionario. Él ve cosas que pueden ser. Y no conozco a cada uno de ustedes, pero seguro que sus amigos o las personas alrededor de ustedes, de alguna manera, lo conocen con una cierta característica, ¿no? Él o ella es siempre feliz, siempre sonriendo. Tiene una fortaleza que no la puedo describir. Todos tenemos alguna expresión, algo en nosotros que describe nuestro carácter. Y en Éxodo, en el capítulo 34, Dios se describe a sí mismo, describe sus propias características por primera vez en las Escrituras directamente. Y en el versículo 6 de Éxodo 34, dice que el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Qué descripción, ¿no? Empieza con primero proclamar: Él es Dios, Él es Señor. Y Moisés lo está conociendo ahí en el monte donde le dio la ley, donde él aprende mucho de Dios, pero Dios se describe a sí mismo ante él y le dice que la primera palabra que dice es que Dios es compasivo, que Dios es compasivo. La segunda palabra que dice es que es lleno de gracia. Y es gracia que quería compartir con ustedes. La palabra que el Señor me dio para la congregación aquí fue la palabra gracia. Así que me puse a estudiar un poco la palabra gracia en las Escrituras. Y la palabra usada acá en el hebreo es la palabra gen, K-H-E-N, gen. Y esta palabra es si vemos algo muy lindo, si vemos algo acá, las luces, ¿no es cierto?, resplandecientes, nos atraen, esas luces tienen gen, atraen la vista, es agradable ver. Así es la palabra gen. O sea que puede ser algo atractivo, puede ser una persona que es atractiva, que produce entonces, irradia gen, irradia gracia. Pero también puede ser de que haya algo que no es atractivo para nada, no es atractivo para nada, no es nada lindo, pero que alguien le puede extender gen. Por ejemplo, en el caso de Esther. Esther, ustedes conocen la historia en la Biblia de que ella era hermosa, por eso fue elegida para ser reina. Y dice en Esther de que dice en Esther 5:2, dice: cuando vio a la reina Esther de pie, el rey le tenía que permitir entrar, porque ella no podía ir al rey sin tener audiencia, sin que él la haya llamado. Pero dice en Esther 5 y en versículo 2, dice: cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor, el gen del rey.
la gracia del rey y le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, y ahí, gracias a Dios, no le costó la vida, ¿no? Porque si no él se lo extendía a él, si no le extendía gen, si no le extendía gracia, podía significar la muerte para ella. Pero el rey se la extendió. Y por otro lado, así que ahí vemos ese lado de gracia, ¿no? Como el rey se lo extendió. Pero también en otra parte del libro de Esther, vemos como en Esther 8 y 5 dice: Esther dijo, si al rey le place y yo he logrado su favor, si yo, incluso dice así, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, yo le resulto gen, yo le produzco gracia en su corazón, entonces le pide por su pueblo, por el pueblo de Israel, para que Dios los proteja, para que ellos no sean matados bajo todo lo que la trama que había tratado de hacer Amán en contra de los judíos, ¿no? O sea que acá vemos un lado del carácter de Dios. Él se describe de esa manera. Dios es lleno de gracia, es su carácter. No es que él de pronto nos tiene un poco de gracia. Él es gracia, es su carácter, es quien es. Y si vemos después, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, ustedes saben que Jacob no se portó muy bien con su hermano. Más de una vez lo engañó, y lo engañó su padre, y así un poco le terminó robando la primogenitura. Y años más tarde, Jacob sabe que ha hecho todo esto, él sabe de que no se merece el gen de su hermano, no se merece la gracia de su hermano. Pero cuando se acerca a él y dice, porque él le trae un montón de regalos a su hermano para que le perdone, quiere que Esaú le extienda gracia, que lo perdone. Y entonces el hermano dice: ¿y quién eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, le pregunta Esaú. Y él le dice: son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. O sea, él estaba pidiendo estaba pidiendo gracia de Esaú, y Esaú se la extendió, le dio gracia. Nosotros hemos experimentado en nuestra vida algo que no merecemos. Yo sé que yo no lo merezco, la gracia de Dios. Pero ¿sabes que eso es lo fantástico de Dios? Que ese es su carácter. Él es lleno de gracia. Es gracia misma. Y cuando nosotros venimos a Él, Él nos extiende esa gracia, nos invita a que dejemos de lado el peso de la culpa, el peso de sentirnos indignos, porque lo somos, sabemos que no lo merecemos. Pero sin embargo Él nos ama así, con esa gracia que no tiene fin. No sé cuál es tu experiencia, pero yo sé que la mía es de que vengo a Dios, Dios me perdona, y por ahí el enemigo me hace acordar de las cosas viejas que yo había hecho. Me hace acordar de las metidas de pata que hice en mi vida. Y me quiere poner la culpa de nuevo. Y ahí a veces perdemos la
la visión de la gracia de Dios. Pero sabes que cuando Él perdona nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar, ya no existen más. Lavados por la sangre de Cristo, hemos recibido esa gracia. No necesitamos, a veces pensamos, me he portado mal, no he leído la Biblia suficientemente, no he orado suficientemente, no he hecho esto o lo otro o lo tercero. Y de pronto es como que nos vamos apartando un poquito de Dios simplemente porque la culpa quiere volver a nosotros. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es simplemente la gracia de Dios. No está basada en lo que haces o no haces. No está basada en si hoy te portaste como el mejor hijo flamante de Dios que siempre le llena. A lo mejor algo le trae tristeza, pero nunca, nunca deja de extender su gracia. Y nos llama a cada uno de nosotros a vivir en esa libertad, a vivir en la libertad y el gozo de su gracia en nuestras vidas. Nos invita a que dejemos de lado todo lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? A veces agregamos algo, ¿no? Si te entregás a Jesús y te portas bien, no. Si te entregás a Jesús y pedís perdón, ya está bajo su gracia. Sí, Él va haciendo una obra de santificación en nuestras vidas. Nos va purificando, nos va cambiando. Día a día nos va llevando más y más, acercándonos más y más a su imagen. Pero no vamos a llegar a su imagen perfecta hasta el día que estemos en su presencia. Pero en el proceso, sí, Él va desarrollándonos. Lo que me hacía caer y cometer errores ayer, hoy ya tengo la fortaleza de sobreponerme a eso. Pero a lo mejor hay otra cosa que viene en mi camino. He descubierto a través de los años que cosas que uno pensaba que ni estaba ahí, el Señor en su gracia, si nos mostrara todo lo que tenemos que cambiar en el primer día, yo creo que nos saldríamos corriendo. Pero no, Él es lleno de gracia. Él sabe que somos humanos, Él sabe que somos falibles y viene con su amor y nos extiende esa gracia que no la merecemos, pero que Él la da tan generosamente. Y a través de toda nuestro andar con el Señor, de a poquito vamos viendo, cuanto más nos acercamos a esos momentos preciosos cuando estábamos alabando acá, sintiendo la presencia del Señor, toca nuestros corazones y nos hace anhelar, nos crea ese hambre en nosotros de ser más y más a su imagen, de reflejarlo más y más. Pero después vamos a la vida cotidiana y por ahí metemos la pata, hacemos esto, lo otro, a lo mejor no contestamos con la gracia que deberíamos a algún otro, y ahí sentimos la culpa, y a veces dejamos que eso cubra, opaque la gracia de Dios sobre nosotros. No permites que el enemigo te haga eso, sino que aférrate a la gracia de Dios y dice: Señor, gracias porque la próxima vez me vas a dar la victoria sobre esto. Gracias, Señor, porque en tu poder, a través de tu Espíritu Santo, voy a poder sobreponerme a eso. Hemos recibido gracia. ¿Y ahora qué hacemos con esa gracia? Ese es el otro lado de lo que yo sentía que el Señor quería que compartiera con ustedes. Y es que la gracia que hemos recibido es para extenderla. Es para extenderla a otros. ¿Cómo la extendemos? Vivimos en un tiempo en que todo el mundo se grita. Se gritan opiniones, se gritan. Y en Estados Unidos estamos viviendo mucho eso, ¿no? En las redes sociales, en todas las cosas, como que todos se gritan. Unos se gritan a otros, ya no hay conversación, son gritos. Seamos distintos, extendamos gracia. Dios quiere que nosotros, como hemos experimentado gracia nosotros, como Él nos ha perdonado,
que nosotros también podamos perdonar. Que cuando alguien dice algo que quiere crear una ofensa en nuestro corazón, digamos, no, Señor, no voy a aferrarme a esta ofensa. Lo dejo en tus manos, Señor, y que escojamos responder con gracia, extendiendo gracia que quizás no la merecen, pero igual nos hace distintos. En este tiempo en que vivimos, en los pocos días que he estado acá en Argentina, he visto que se gritan igual de fuerte en las redes sociales acá como allá. Y también en el que a veces falta diálogo, una opinión contra la otra. Seamos distintos, no respondamos en el mismo espíritu, sino que permitamos que la gracia que ha sido extendida para nosotros la podamos extender a otros. Que cuando alguien dice algo, seamos... ¿Saben que otro de los caracteres de Dios que estaba mencionado en esa escritura? Probablemente les haga reír esto, pero dice que es tardo para la ira. Y saben que la expresión que está usada ahí quiere decir que él tiene una nariz larga. Porque en ese tiempo, en el hebreo, la expresión era si tenía una nariz corta, es de mal genio. O sea, es alguien que tiene fusible corto, que apenas uno le prende, ¡boom!, explota, ¿no? Pero dice de que soy de nariz larga, o sea que no tengo un fusible corto, no me pongo chispa inmediatamente, sino es paciente con nosotros. Y que nosotros vayamos extendiendo gracia y aprendiendo a ser pacientes con otros, reflejando a Jesús de esa manera. Yo creo que la manera en la que nosotros podemos ser sal y luz, más que de ninguna otra manera hoy en día, es permitiendo de que la gracia que hemos recibido la podamos extender a los que están alrededor. Lo podamos hacer en distintas maneras, perdonando y dejándolo en las manos de Dios. A lo mejor diciendo algo como que siento que lo que dije te haya herido, perdóname. A lo mejor en la cuestión en sí estamos correctos, pero tomando esa posición de humildad y extendiendo gracia, podemos encontrar sanidad de relaciones, que podemos conectarnos con otros y extender esa gracia de Dios. También con nuestras palabras. La respuesta apacible desvía el enojo, dice la palabra de Dios, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. A veces, a lo mejor nos hablan con una palabra fuerte, respondamos con una palabra suave, que sana, que nuestras palabras sean sanadoras, extendamos gracia. Yo sé que no es fácil. Es muy fácil cuando estamos en el culto alabando al Señor, estamos todos contentos, glorificando al Señor, la presencia del Señor está ahí, pero después cuando viene alguien en el trabajo o en la escuela o en la situación en que nos hallemos y nos da es tan fácil reaccionar inmediatamente. Seamos de nariz larga, seamos lentos para la ira. Demoremos la respuesta y en vez respondamos con una sonrisa. Una sonrisa puede cambiar tanto. Seamos los que conocidos por extender gracias, por ser los que no tienen el fusible corto, que no saltan y reaccionan inmediatamente, sino que extienden gracia. Que sea eso nuestra característica por la que nos conocen. Otra escritura dice: las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Las palabras suaves son un árbol de vida.
En nuestro mundo hoy hay muchas personas, hemos pasado por una pandemia que, cambió tantas cosas en el mundo. Y hay mucha gente deprimida, hay mucha gente agobiada. Economía es un factor muy grande para muchos que hace que se siente como que todo el peso del mundo está ahí. Esta semana que he estado acá he tenido conversaciones con un par de personas tan apesadumbradas. Y yo no tengo que darle más que el amor de Dios, la gracia de Dios. Orar por ellos, animarles, tener esa palabra de aliento que necesitan en este tiempo. Seamos un pueblo de gracia que trae sanidad al alma. A veces lo único que hace falta es un buen abrazo para levantar el espíritu de alguien que está decaído. Que seamos los que damos el abrazo. A veces ni siquiera palabras hacen falta. Simplemente sentarse al lado de alguien que está dolido y dejarle sentir que nos importa. Que nos importa, que tienen valor. Cada uno de nosotros tiene valor ante los ojos de Dios. Tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. ¡Qué amor! Irradiemos ese amor a través de nosotros, con una sonrisa, extendiendo gracia, con una palabra suave, con una palabra sanadora. Volvámonos las manos, los pies, la boca, la sonrisa, el abrazo de Dios mismo a los que nos rodean. Quiero desafiarles a que esta semana que empieza mañana, empiecen cada día con una oración. Señor, ¿cómo puedo extender tu gracia hoy? Muéstrame a alguien que necesita gracia, que no se lo merece a lo mejor, pero que necesita gracia. Y cuando el Señor, por ahí mientras estás pasando por tu día, presta atención. Y cuando notas de que hay alguien que te cae mal, sea como sea, en el nombre de Jesús, cambia tu rostro con una sonrisa, acércate y extiende gracia. Di una palabra suave, di una palabra de aliento, aunque no se lo merezcan, pero te garantizo que va a ser un impacto, porque la persona que no se lo merece la mayor parte del tiempo lo sabe. Y cuando no respondes de la manera que se lo esperan, algo pasa. La pregunta surge ahí. Voy a terminar con el relato de un muchacho que hace poco es un muchacho en Sudáfrica, satanista. Fundador de una iglesia satánica en Sudáfrica. Todo rechazando todo lo que tenía que ver con Dios y una adoración a Satanás. Horror. O sea, a mí solo el pensarlo me da horror. Y fue a una estación de radio que le hicieron un reportaje. Y ahí estaba, hizo su reportaje hablando sobre la iglesia satanista, todo eso, y termina y está poniéndose su chaqueta afuera del estudio cuando viene una señora mayor que trabajaba ahí en la estación de radio. Y ella viene y le da un abrazo y le dice: ¿cuánto me alegro haber podido encontrarte?
simplemente le dijo eso y le dio un abrazo. Y se fue, nada más. Le quedó a este joven, que si ustedes ven la foto de él, tiene tatuajes por toda la cara, todo el cuerpo, tiene marcas de todo tipo. Asusta verlo nomás, ¿no? Él se fue a su casa y antes de irse, preguntó a alguien ahí en la estación cómo se llamaba esta persona, porque la dama no se presentó, ¿no? Pero preguntó cuál era su nombre. Y cuando se fue a casa, después se fue a Facebook a buscar a ver si la encontraba la dama esta, porque le había hecho tanto impacto el abrazo que le había dado. Y él la encontró ahí, y ahí vio de que esta mujer era cristiana. Y lo dejó pensando. Después de un tiempo, se animó a contactarla a través de Facebook. Y se encontró con ella y le dice: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste ese abrazo? Si yo recién había estado hablando de Satanás, estaba proclamando esto, ¿por qué viniste y lo hiciste? Porque eres precioso ante los ojos de Dios, le dijo ella. Él siguió y no lo pudo sacudir eso. Así conoció a Dios. Y ahora, resignado de la iglesia satánica, que él mismo fundó, pero se ha retirado de eso. Y esta dama y dos otros que lo han acobijado y le han mostrado amor, le han empezado a mostrar el camino a Cristo, y está andando ahora, está aprendiendo, está en sus primeros pasos. Pero cuando veí su testimonio, me impactó tanto, porque yo pensé, si yo me hubiera encontrado con él en la calle, ¿cómo hubiera reaccionado? Honestamente, la imagen me asusta. Pero ahí hay un corazón que Dios ha creado. Ahí hay un ser humano que Dios ama tanto como te ama a ti. Y Él vio más allá. Cuando Jesús murió por nosotros, no estaba muriendo por sus amigos. Sí, ellos también, pero estaba muriendo por sus enemigos. Cuando el Señor nos llama a amar aún a nuestros enemigos, en general no tenemos enemigos, no consideramos que tenemos enemigos. Tenemos gente que a lo mejor no nos agrada demasiado, pero enemigos no. Pero cuando te encuentras con la persona que te desagrada mucho, sonríe y piensa: Jesús creó a esta persona y la ama tanto como me ama a mí. Eso te va a ayudar a extender gracia. Eso te va a ayudar a dar una mirada de amor en vez de una mirada de desprecio. Y a lo mejor es todo lo que hace falta para que un corazón cambie. La semilla, Él no se entregó al Señor el primer día, pero esa semilla fue trabajando en su corazón y no la podía sacudir. El Espíritu de Dios obra así. Pone esa semilla en el corazón de alguien y empieza a germinar, empieza a crecer. Y a veces, a lo mejor, el familiar que nunca en la vida pensaste que iba a venir a Cristo, va a venir a Cristo un día. Si no le condenas, pero le extiendes gracia. Le muestras amor a pesar de su rechazo del Evangelio. A veces Dios nos llama a simplemente amar y permitir que su amor pueda germinar y llevar fruto en la vida de otro.
también extendamos gracias a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Somos todos distintos, como dijo Nesti al principio, ¿no? Somos todos distintos. Y a lo mejor hay alguien que, bueno, reacciona distinto a lo que te esperas. Extiende gracia. Amémonos unos a otros, animémonos unos a otros, gocémonos con los que se están gozando, lloremos con los que están llorando, seamos las manos, los ojos, la boca de Cristo en nuestra expresión, los unos con los otros y con el mundo. Que la gracia del Señor, que no tiene límites, es su carácter, llene tu corazón, que cuando te acuestes esta noche pienses: soy la favorita de Dios, soy el favorito de Dios, me ama como nadie. Siéntete amado porque su gracia es infinita, su amor es inagotable. Ese es otro de los caracteres que menciona ahí. Es un amor fiel. El amor de Él no desaparece porque metes la pata. Sigue ahí constante. No mengúa, no es más grande ni menos, porque es simplemente su carácter, lleno de gracia, lleno de amor. Así, conócelo a Él. Descubre que su amor cubre multitud de pecados. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos purifica. Y eso también cuenta por las metidas de pata que hacemos. Cuando entra una basurita en el corazón, en el ojo, el ojo empieza a llorar hasta que la basurita salió. Así es la sangre de Cristo sobre nosotros. Nos lava y vivimos bajo la gracia. Cuando metemos la pata, decimos: Señor, dame la fortaleza la próxima vez de responder mejor, de darle una sonrisa en vez de tirarle un codazo o lo que sea. Que nos ayude día tras día a no ofendernos, sino que a simplemente sonreír y amar y dejar que su gracia haga el resto. Él sabe todo y Él es el juez justo. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.